Supercrack Estrella presenta. Mayla Nurmi vampiresa fue secuestrada por reptilianos en el eclipse del 20 de junio 1955. Así es, ocurre en todos los eclipses, estos seres demonios llamados reptilianos salen de sus portales dimensionales y de sus cuevas. Es sabido por la élite que para abrir portales dimensionales en la Tierra hace falta los eclipses de sol, de estos portales abiertos salen los conocidos draco-reptilianos. Así que cuando hay eclipses es seguro que saldrán cientos de estos reptilianos de estos portales dimensionales, durante 48 horas vagarán por la Tierra creando el caos. Mayla Nurmi fue una actriz gótica, en el eclipse del 20 de junio 1955 fue secuestrada por un reptiliano o mejor dicho un demonio con forma de lagarto, la Biblia los llamaba a estos demonios razas de víboras. En Mateo 23, 33, 35. Jesús Cristo habla, serpientes. Raza de víboras. ¿Cómo van a escapar del castigo del infierno? Por esto yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Pero ustedes matarán y crucificarán a algunos de ellos, y a otros los golpearán en las sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así que sobre ustedes caerá el castigo por toda la sangre inocente que ha sido derramada desde Abel el justo hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. Pero volvamos al 20 de junio 1955. Ese día se abrió un portal dimensional por donde salieron estos seres llamados reptilianos. Ese mismo día Mayla Nurmi fue secuestrada por uno de estos demonios el día 20 de junio del año 1955, la actriz fue secuestrada por un perturbado mental en su apartamento, reteniéndola durante varias horas. Finalmente, pudo escapar y pedir auxilio a la policía. Por supuesto la pobre Mayla Nurmi nunca contó que fue un hombre con forma de lagarto, quien la iba a creer con la fama de excéntrica y perturbada que tenía. Ese mismo día que fue secuestrada hubo el mayor eclipse del siglo, el 20 de junio 1955. Y sabemos que estos demonios usan de estos eclipses para la apertura de portales dimensionales. Así nos lo cuenta la propia élite satánica que controla el mundo, y como muestra un botón, esto fue lo que publicaron con el eclipse del año 2017. El gobierno alerta sobre reptilianos en el eclipse solar. Agencia gubernamental en Estados Unidos alerta sobre hombre lagarto. Parece broma, pero no lo es. Una agencia de emergencia en los Estados Unidos advirtió al público sobre la posible aparición de la criatura conocida como Lizardman, es decir, el hombre lagarto, durante el eclipse solar que ocurrió el pasado el 21 de agosto del año 2017. La División de Gestión de Emergencia de Carolina del Sur, SCEM, por sus siglas en inglés, está alertando a los ciudadanos en varios de sus condados para quedarse alertas y atentos en cuanto a las actividades paranormales asociadas con el eclipse solar. Considerando que el eclipse es un evento del espacio, usted se imagina la advertencia es simplemente una alerta interesante para mantener un ojo abierto en cuanto a los posibles ovnis, pero este no es el caso. El SCEM fue muy específico sobre su consejo, e insta a los ciudadanos a permanecer cautelosos sobre el hombre lagarto. El hombre lagarto, en nuestro vocabulario actual, quizás, podría dejar de ser un simple mito, y serían los tan hablados reptilianos. Podríamos debatir sobre su existencia, pero al nombrar a los reptilianos, la fábula del hombre lagarto podría ser una realidad. Puede parecer broma, pero el aviso de SCEM aparentemente es legítimo, pues el estado de Carolina del Sur tiene un historial de avistamientos del hombre lagarto, reptilianos. La agencia envió por Twitter un mapa útil de donde diferentes hombres lagarto ya fueron vistos en el pasado, junto con una superposición del trayecto del eclipse solar. Este mapa histórico es en respuesta a los recientes relatos de la prensa sobre la posible actividad paranormal asociada con el eclipse total. SCEM no sabe si los hombres lagarto se vuelven más activos durante un eclipse solar, pero le aconsejamos que los residentes del condado de Lee y Sumter permanezcan siempre vigilantes. Con respecto a la posible actividad paranormal potencial ocurrida durante. Como siempre, si usted ve algo, notifíquelo inmediatamente. El primer avistamiento relatado de un hombre lagarto fue en la década de 1980. Descrito como un demonio de ojos rojos, han aparecido para los residentes de Carolina del Sur en los años siguientes, con varios relatos de grandes criaturas similares a lagartos, ayudando a construir el folclore local. ¿La SCEM está de broma con la población del estado de Carolina del Sur, o realmente hay alguna base para tal alerta? De cualquier forma, con esta noticia no podemos dejar de pensar en los alienígenas de la raza reptiliana, ¿no es así?
Como podemos leer, nos están diciendo claramente que con los eclipses de sol, estos seres salen invadiendo los lugares donde hay eclipse. Hay que decir que además del eclipse es necesario un ritual para la apertura de estos portales. Autoridades estadounidenses advierten la posible presencia de reptilianos durante el eclipse solar, así decía la noticia en el 2017. La existencia de estos seres paranormales forma parte de las leyendas urbanas del área. El eclipse solar, el cual será total o parcial dependiendo de dónde te encuentres, tomará lugar este 21 de agosto, se refiere al del año 2017. También conocido como el Gran Eclipse Americano, este fenómeno ha causado bastante revuelo en distintas entidades de Estados Unidos. Una de ellas, Carolina del Sur. Gracias a la ubicación geográfica de este estado, Carolina del Sur ha recibido un incremento en turismo, causando que gran parte de los hoteles no tengan cuartos disponibles para el 21 de agosto. Sin embargo, las autoridades han advertido sobre un posible peligro reptilianos. Recordemos el día que fue secuestrada Mayla Nurmi, vampiresa, hubo un eclipse de sol. Eso fue el 20 de junio de 1955, en un DUE de la División de Manejo de Emergencias de Carolina del Sur, conocida como SCEND por sus siglas en inglés, se proporcionó a los habitantes y turistas una advertencia. Es recomendable tener cuidado con posible actividad paranormal durante el evento del 21 de agosto. En una declaración, aclararon, la SCEND no sabe si los reptilianos se vuelven más activos durante un eclipse solar, pero les recomendamos a los residentes de los condados de Lee y Sumter que permanezcan pendientes. Ya podemos observar cómo la élite avisa de estas cosas, no explicando muy bien si es una broma o qué es, pero el mensaje es claro aunque sea subliminar. Pero no penséis que decimos de forma gratuita que Mayla Nurmi, vampiresa, fue secuestrada por un reptiliano. Como hemos contado, el día de su secuestro hubo uno de los mayores eclipses de la historia el 20 de junio de 1955. Sabemos que los reptilianos usan de estos eclipses para poder fabricar portales dimensionales y salir a nuestro mundo de forma masiva. Mayla Nurmi, vampiresa, era una bruja, una maga negra, dicho por ella misma. Ella sabía muy bien de la existencia de estos demonios. En la ciudad de Los Ángeles, el lugar donde vivía cuando fue secuestrada, hay una de las ciudades más grandes del mundo bajo tierra de estos seres reptilianos. En la biblioteca pública se descubrió en esa época de los 50 una entrada. Hay muchos artículos que hablan sobre esto, pero es que además el lugar donde se crió Mayla Nurmi, vampiresa, es un lugar donde estos reptilianos viven, así que es muy posible que estos seres buscaran a Mayla Nurmi, vampiresa, por algo que ocurrió en el pasado. Biografía de Mayla Nurmi. La actriz Mayla Nurmi nació en Finlandia el día 11 de diciembre de 1922. Cuando Mayla era solo un bebé, su familia se trasladó a los Estados Unidos, en concreto a la ciudad de Ashtabula, en el estado de Ohio, junto a una comunidad de finlandeses que habitaban allí. Las leyendas de hombres lagartos o con características reptilianas en los Estados Unidos comenzaron hace bastantes años atrás. Es así como en los años 50 ya se daban testimonios sobre extraños relatos que de alguna forma arraigaban en la población, y luego se extendían rápidamente a otros estados del país. En esta breve recopilación sobre estos sorprendentes relatos, presentaremos los más comunes y que están más a mano de los lectores. Sin embargo, este primer aperitivo a esta temática, que a simple vista resulta bastante incomprensible, nos llevará a adentrarnos en una zona muy frágil del entendimiento humano, más aún, cuando mencionemos nuevas teorías que han surgido en estos últimos tiempos referente a este supuesto mundo reptiliano. Pero vamos poco a poco, y comencemos por los más simples y característicos. La rana de Loveland. En mayo de 1955, un hombre reportó un supuesto avistamiento extraño mientras guiaba hacia su casa a las 3:30 en Loveland, Ohio, noreste de Cincinnati. En su reporte alegó haber visto 3 criaturas en forma de reptil o anfibios que habrían estado paradas al lado de la carretera. Se acercó para verlas desde su auto por 3 minutos. Una de las criaturas de forma de rana cargaba algún tipo de barra o cinta sobre su cabeza, y chispas salían del artefacto. Se dice que el conductor notificó a la policía de Loveland sobre lo que vio, aunque la policía no halló ninguna evidencia de las criaturas. La historia hubiese pasado desapercibida, pero sucedió que luego de casi 20 años, en marzo de 1972, se conoció la historia de un supuesto anónimo oficial de la policía de Loveland que guiaba su automóvil en la carretera Riverside a eso de la 1, viajando lentamente debido al hielo que cubría la carretera. Se dice que este anónimo oficial de la policía supuestamente también habría visto un animal parado al lado de la carretera, el cual pensó al principio que se trataba de un perro.
Pero cuando los faros del auto habrían enfocado al animal, este se habría levantado de una pose agachada, dejando ver que tenía 3 o 4 pies de estatura con una piel de cuero y una cara parecida a un lagarto o una rana. La bestia habría mirado al oficial por un momento antes de brincar sobre la verja de seguridad y dirigirse hacia el río Little Miami que estaba abajo. El oficial habría vuelto a la escena con otro policía varias horas después, y se dice que estos habrían encontrado unas marcas de arañazos en el terraplén donde algo aparentemente se deslizó hacia el río. 2 semanas después, se comenta que otro policía no identificado de Loveland también habría reportado un supuesto encuentro parecido. Testimonios de la época mencionan que en la misma carretera, otro oficial habría visto un animal en el medio del pavimento, el cual pensó que estaba muerto o se moría por haber sido arrollado por un auto. Se habría bajado de su auto para sacar el animal de la carretera, sin embargo de repente el animal brincó hacia arriba y el oficial vio que era una extraña criatura en forma de rana. El extraño ser comenzó a escapar, cojeando como si estuviera herido, y se dirigió hacia la valla de seguridad hacia el río. El oficial habría disparado al monstruo mientras escapaba, pero aparentemente no lo habría herido. Ninguno de los oficiales habría reportado a la horrible criatura, pero la supuesta información de su avistamiento se filtró a la prensa o esta la creó, y fue así como comenzó la moderna leyenda de la rana de Loveland y pronto se propagó lejos y ampliamente. Y comenzaron a aparecer otros reportes de supuestos avistamientos de esta criatura. Es así, como un granjero de Loveland también reclamó haber visto una criatura parecida a una rana en marzo de 1972. Los investigadores partidarios y fanáticos de los fenómenos paranormales comenzaron a especular numerosas hipótesis sobre la conexión de los supuestos avistamientos de 1955, y de la posibilidad de una hipotética raza secreta de hombres lagarto habitando los ríos de Ohio. Los escépticos han sugerido que si los supuestos oficiales realmente vieron algo y no inventaron la historia, lo que sucedió fue que solo pudieron haberse confundido y realmente solo podrían haber visto otro animal, como un lagarto monitor del Nilo o una gran iguana, que pueden tener hasta 6 pies de largo. Pero de ser así, estos reptiles tuvieron que haberse escapado de un zoológico o de otra manera ser llevados allí, dado que no son nativos de la zona, hecho que en todo caso no sería improbable. Como podemos observar, Mayla Nurmi vampiresa se crió entre lagartos. Después de cursar sus estudios, Mayla se trasladó a la ciudad de Los Ángeles, donde pretendía trabajar como modelo. Mayla conoce en aquel tiempo a Man Ray y Alberto Vargas, con los que realiza varias sesiones de fotografía. Gracias a estas sesiones, Mayla consigue, en el año 1947, un pequeño papel en la película If Winter Comes, donde interpreta un pequeño papel. En el año 1953, Mayla acude a una fiesta de disfraces en compañía de su buen amigo Lester Horton. La actriz eligió para esta ocasión un modelo sacado de un cómic de Charles Adams, ataviándose con un ceñido vestido negro y con un maquillaje en la cara que la hacía parecer estar muerta. Esta indumentaria atrajo la atención a un asistente a esta fiesta, un Stromberg Jr., el cual era un productor de televisión, ofreciéndole un contrato para salir de aquella guisa en un programa de la pequeña pantalla. En él presentaba películas de terror y estuvo en antena más de un año, pasándose luego a otra cadena de la competencia con el mismo personaje. El día 20 de junio, el día del eclipse del año 1955, la actriz fue secuestrada por un perturbado mental en su apartamento, reteniéndola durante varias horas. Finalmente, pudo escapar y pedir auxilio a la policía. Posteriormente, la actriz comenzó a protagonizar diversas películas, como Too Much, Too Soon de Big Operator, donde sus personajes son de corta intervención. El director Edward la contrató para protagonizar la película Plan 9 from Outer Space, donde encarnaba a una vampira que resucitaba. En la década de los 60, la actriz interviene en varias películas junto a actores y actrices como Mamie Van Doren o Mihanow Bardot, hermana de Brigitte Bardot. La actriz también tuvo entre sus amigos a Orson Welles y a James Dean, con el que le unía una buena amistad. 2 meses después de su secuestro, el 30 de septiembre de 1955, falleció el actor James Dean en un terrible accidente automovilístico. Con apenas unas pocas películas realizadas, disfrutaba de una fama inmensa. Pero todo terminó esa tarde, cuando iba manejando su Porsche Spider por una carretera y colisionó con otro coche. Casi de inmediato, comenzaron a circular una serie de leyendas sobre lo acontecido. Por de pronto, se dijo que había sobrevivido, pero desfigurado de tal forma que prefirió retirarse para siempre de la vida pública. Cuando se comprobó fehacientemente que esto no era cierto, los rumores se orientaron hacia las causas del accidente.
Hubo quienes dijeron que se trató de algo premeditado, una falla provocada en el coche. Sin embargo, se dio la casualidad de que el mecánico de James Dean era el acompañante en el momento del choque. Y el hombre, que sobrevivió al impacto y se recuperó, pudo declarar que había revisado el auto antes de partir. De todas formas, cuando las aguas se calmaron y el tiempo pasó, las leyendas continuaron con vida propia. Las más extendidas hablaban sobre el destino que tuvieron ciertas partes del coche accidentado, las cuales habrían tenido efectos nefastos sobre quienes las reutilizaron. Un diseñador de autos llamado Josh Barris compró los restos del Porsche, con el fin de venderlos por partes. Apenas la grúa se encargó de traer el coche hasta su propiedad, las cadenas se soltaron y el auto casi mata al operario de descarga. El siguiente desastre lo sufrió Troy Henry, un médico que compró a Josh Barris el motor del auto de James Dean, para colocarlo en su Porsche. Reemplazado el motor, el doctor salió a probar el coche, y se mató en un accidente. Henry había comentado a un colega, que también tenía un Porsche, la compra que había hecho. Y ese hombre adquirió la transmisión del coche de Dean. La usó en su coche y sufrió un severo accidente, aunque por fortuna sobrevivió. Finalmente, alguien pensó que sería buena idea comprar la carrocería del Porsche de Dean, para mostrarla en una exhibición sobre seguridad vial. Pero la buena idea demostró no ser tal. El camión que la transportaba se accidentó y el conductor murió. Si el coche de James Dean estaba maldito, ya había hecho todo el daño posible. La pregunta, entonces, era, ¿por qué ese auto atraía las desgracias? La leyenda quiere que la culpa la tenga una actriz llamada Maila Nurmi. Maila era una belleza nacida en Finlandia, que hizo carrera en Hollywood y, sobre todo, en la televisión estadounidense. Especialista en componer personajes malvados para las películas de terror clase B, Maila Nurmi se haría conocida por una caracterización bastante bizarra: vampira. El personaje ganó fama, gracias a la popularidad que el género ganaba en USA por aquella época. Vampira conoció altibajos. Pasó de tener su propio show en la televisión a terminar apareciendo en películas tales como Plan 9 del espacio exterior de Ed Wood. Pero lo que nos importa es que, en los tiempos en que James Dean ganó fama, Maila Nurmi era su novia. Y cuentan las malas lenguas que Dean, una vez que se convirtió en estrella, rompió su relación con la Nurmi rápidamente. Y con el dinero destinado a señar la primer casa para ambos, Dean decidió comprar el Porsche Spider que, habiendo sido maldecido por la novia despechada, terminó por llevarlo a la muerte. Seguramente una leyenda más de Hollywood. Pero es interesante señalar que, en un reportaje para una revista, a James Dean le preguntaron en qué circunstancias había conocido a Maila Nurmi, ya por entonces famosa como vampira. A lo cual respondió: conozco bastante sobre las fuerzas satánicas, y estaba interesado en descubrir si esta chica estaba obsesionada con esas fuerzas. No hay duda, James Dean sabía que Maila Nurmi tenía contacto con las fuerzas oscuras, demonios reptilianos, algo bastante normal en el mundo de los famosos de Los Ángeles. A fin de cuentas, Los Ángeles podría llamarse Los Ángeles Caídos como ciudad, ya que sabe de la existencia de una ciudad reptil bajo ella. Recordemos ahora el eclipse del día de su secuestro. Un día como hoy en 1955, ocurrió el eclipse solar más largo hasta ahora. Un eclipse es un fenómeno que resulta muy interesante, en el cual la luna oculta al sol. Sin embargo, quien intente apreciarlo a simple vista fuerza a sus ojos a ver directamente el sol, lo cual puede poner en riesgo la vista de la persona y provocar quemaduras en la retina. Hoy día, existen formas de apreciarlo sin comprometer la vista del observador. Filtro solar o anteojos especiales, garantizados por el fabricante. El eclipse solar más antiguo del que existe constancia sucedió en China el 22 de octubre del año 2137 a.C., y que al parecer costó la vida a los astrónomos reales sirio, los cuales no supieron predecirlo a tiempo. Los eclipses de sol y luna han representado mucho para el desarrollo científico. Fueron los griegos quienes descubrieron el período Saros, el cual les permitió predecir eclipses. El siglo XX fue especialmente favorable a los eclipses totales de sol de larga duración. El eclipse del 20 de junio 1955 superó los 7 minutos de duración, un tiempo inusualmente largo para un eclipse, por ello está registrado como el más largo, pues ningún otro fenómeno de esta naturaleza ha logrado este récord de tiempo. Según los expertos, no habrá otro de estas características hasta el 25 de junio de 2150. No creo que nos pillen los reptilianos. La crónica secreta del mundo del espectáculo, la historia mágica del cine. Se habla mucho de la magia del cine, pero pocos imaginan lo acertado de la expresión. Por ejemplo,
¿Cuántos saben que Greta Garbo era fiel seguidora de las doctrinas místicas de Krishnamurti, que Jaime Mansfield perdió la cabeza por culpa de una maldición satánica, que Mayla Nurmi, alias Vampira, practicó vudú sobre su amado James Dean, que Cary Grant fue uno de los primeros famosos en experimentar con LSD, que David Bowie fue secuestrado por un grupo de brujas para engendrar al anticristo, que Ron Hubbard, fundador de la cienciología, fue guionista de Hollywood en el que desfilan personajes famosos e infames, como Charlie Manson, Aldous Huxley, John Travolta, Roman Polanski, Peter Sellers, Shirley MacLaine, Michael Crichton, Anton LaVey, Spielberg, Andy Warhol, Edward, Kenneth Anger, y muchos más en un carrusel imposible de magia, cine, superchería, crimen y lujo. Desde los tiempos dorados del cine mudo, hasta el Hollywood de Expediente Décimo, la New Age y la cienciología, con humor y estilo Satán en Hollywood inicia un nuevo género. La crónica secreta del mundo del espectáculo, la historia mágica del cine. Desde hacía tiempo Mayla se había hecho amiga de un joven intérprete llamado James Dean. Ambos salieron juntos durante una temporada y para cuando ella obtuvo su programa televisivo, Dean ya se había convertido en uno de los más grandes nombres de Hollywood. Mayla estaba casada, pero se sentía enormemente atraída por la personalidad compleja y rebelde del actor, y a medida que se enamoraba perdidamente de Dean, su matrimonio fue lógicamente cayendo en picado. Se sentía plenamente identificada con él. Pensaba que ambos compartían similares problemas emocionales y que eran almas gemelas. Él quizá sentía algo parecido. Al menos sabemos que hasta varios meses antes de su muerte estuvo muy pendiente de ella. De hecho, llegó a interrumpir el rodaje de Rebelde sin causa para sentarse a ver The Vampire Show, algo que ponía frenéticos a todos los miembros del equipo de filmación, repentinamente obligados a posponer la jornada en función del capricho de la nueva estrella. También la grabó con su cámara casera, de lo que han quedado curiosos fragmentos de metraje. Pero el asunto empezó a no funcionar. Por un lado, parece que el enamoramiento de Mayla llegaba por momentos a agobiar al actor. Por otro, el nuevo estatus de superestrella de Dean desaconsejaba que se lo viese con una mujer 8 años mayor que él, casada y que para colmo encarnaba un estrafalario personaje cómico terrorífico. Dean quería quitarse un problema de en medio ahora que había empezado a salir con una jovencísima Ursula Andress de 19 años. Él tenía 23 y era el ídolo de las adolescentes americanas, así que la pulcra Ursula era una pareja más presentable y adecuada para la imagen que pretendía vender. James Dean desmintió los rumores sobre un supuesto romance con Vampira. De hecho, empezó a mostrarse despectivo hacia ella en público y no tuvo demasiada consideración cuando despachó a Mayla en una conversación con Eda Oper, periodista del Corazón y la mayor cotilla oficial de Hollywood, en la que tildaba a Vampira de vacía y superficial, ridiculizando su afición por asuntos esotéricos, y transmitiendo la idea de que Mayla Nurmi era poco menos que una loca estrafalaria. Negaba categóricamente que hubiese habido nada romántico entre ellos y parecía incluso repudiar su reciente amistad. James Dean sabía bien que una historia con Vampira no encajaba con su imagen y podía resultar perjudicial para su carrera. Así pues, Mayla se vio rechazada e incluso denigrada en los medios por el nuevo actor de moda. Su matrimonio, ni qué decir tiene, ya se había hecho pedazos por entonces. Todo en su vida iba apuntando al naufragio. Los problemas para continuar con The Vampire Show y el humillante rechazo de James Dean no fueron los únicos quebraderos de cabeza que sufrió durante aquellos meses. Hubo incidentes incluso peores. En el verano de 1955, un individuo trastornado entró en su casa y la retuvo allí con intenciones no demasiado benévolas. Completamente aterrorizada, la actriz permaneció más de 4 horas en poder del asaltante y tuvo que resistirse ante un intento de violación, sufriendo diversas heridas. Finalmente, en un descuido del criminal, pudo pedir ayuda y la policía acudió para liberarla antes de que el asunto terminase en tragedia, ya que al parecer el sujeto tenía intenciones de asesinarla después de haberla forzado sexualmente. Nunca se supo nada más de este loco, ni se entró en prisión, o el nombre fue borrado de la historia, pero hoy en Supercrack Estrella ya vemos que la historia no es siempre como no la cuentan. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.